Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y pedimos que nos sanes y que nos liberes. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Derrama tu paz, tu amor, tu misericordia, Señor. Bendícenos en este día, en esta noche, Señor. Bendice la iglesia, toda la crisis que estamos viviendo en el mundo, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Santo eres en verdad, Señor. Bendito sea, Señor. Ilumínanos con tu Espíritu en este Pentecostés, Señor, que vamos a tener en Belén, Señor, en estos días. Ilumínanos con tu Espíritu, Señor. Sánanos, libéranos y sálvanos, Señor, y bendícenos, Señor. Bendito sea, Señor. Amén, aleluya, bendito sea, Señor. A medida que el mundo avanza, el tiempo, la crisis crece, el caos aumenta. En estos días oía el estudio de una universidad sobre las bandas delincuenciales en Bogotá que pasaban de 500. Veía el aumento de las calamidades por el invierno, los asesinatos con los 70 años de Israel y cuando Jerusalén, Estados Unidos coloca su embajada allí y aumentan el asedio de los palestinos, la respuesta violenta de los israelíes. El pastor Alducci, que a veces es muy acertado y lo felicito al pastor Alducci, en muchas cosas de fe no estamos de acuerdo, pero en las cosas del Apocalipsis tiene una visión muy clara y contaba que los iraníes tenían 100.000 hombres en Siria, los rusos tenían sus tanques listos para invadir a Israel. Los israelíes alerta para la respuesta militar. La profecía de Luz de María sobre la respuesta de que de una pequeña nación vendría la Tercera Guerra Mundial. Las mentiras sobre el proceso de paz de Colombia que se propagan por toda Europa y los pobres europeos se las siguen creyendo. Los planes siniestros que hay en Colombia para la toma del poder de parte de los comunistas, el problema de la señora Kirchner, que tiene una autodetención con sus hijos por los negociados violentos de la Argentina, la crisis de los préstamos al Banco Mundial de Argentina y la devaluación que se acelera en la Argentina también, la crisis económica aumentada por el cambio climático de los veranos y la destrucción de las cosechas que impactó la ganadería argentina, que es parte vital de su economía, los cultivos argentinos también, su economía deteriorada. Por todas partes del mundo uno empieza una sumatoria de cosas y realmente impactante todo lo que está sucediendo. Y yo dije, pues voy a tener que revisar un libro que se llamaba El Pentagrama de la Muerte, la masonería, la nueva era, la falsa iglesia, el comunismo y el capitalismo. Son los 5 elementos que están incidiendo violentamente, y la modernidad, la posmodernidad. En lugar de pentagrama podríamos poner 6 para ver lo que está sucediendo. La iglesia afligida, abandonada. Me llegaron unos correos con el ingenio colombiano hablando del cartel de la sotana, donde el señor cardenal, el presidente de la comunidad episcopal, el arzobispo de Cali y el padre de Rú, el padre de Rú es de Marras, reconocido por su izquierda, ¿no? Izquierdoso bastante, teología y liberación. El arzobispo de Cali también son bastante camaradas, no sabe uno si son mamertos o majomertos, porque
hay mamertos y mahomertos, el cartel de la sotana lo llaman, y la reacción de muchos grupos católicos y el daño pavoroso que le están haciendo a la iglesia con lo que hicieron con Santrich. Yo no sé por qué no abren los conventos para meter a los 5.000 soldaditos falsamente acusados y que no tienen ni siquiera un expediente, y muchos de ellos detenidos 1 año, 2 años sin tener un expediente todavía, ni una acusación concreta ni clara, mientras que este señor, pues ya saben cómo es ese señor. Y claro, a instancias de Leiva y de Cepeda, estos obispos de la extrema izquierda lo acogen. Ahora no se llama casa por cárcel, sino iglesia por cárcel. No, eso es una cosa terrible y tiene a los anonadados, a muchos buenos católicos, y el daño, el deterioro tan espantoso que le están haciendo a muchos fieles, ¿no?, que se han quejado tremendamente. Estaba viendo yo precisamente en Ana Catalina de Emmerich una cosa, he visto a la iglesia abandonada por completo y sola, parece que todos huyeran de ello. Todo es contienda en torno de ella, por doquiera veo grandes miserias, odio, traición y enemistad, inquietud, falta de auxilio y ceguedad absoluta, ceguedad absoluta. De un lugar oscuro veo salir mensajeros anunciando por todas partes malas nuevas que causan amargura en los corazones de los que los oyen y encienden la cólera y el odio de mucha gente, encienden la cólera y el odio, lo que me decía el padre Ángel a mí, el odio está creciendo. Ruego con mucho fervor por los oprimidos, sobre los lugares donde algunos hacen oración veo descender luces, y sobre todo los demás negras tinieblas. Este estado de cosas es espantoso. He rogado a Dios que tenga misericordia, oh ciudad, Roma, oh ciudad, qué gran calamidad te amenaza, la tempestad próxima. Prepárate, pues confío, sin embargo, en que permanecerás firme. Bueno. Ay. Bueno, trataban los ángeles de salvar la parte posterior de la iglesia y sobre todo lo demás que habían destruido las sectas y aún los mismos eclesiásticos. Aquellos llevaban la iglesia a otro lugar y parecía que de paso venían por tierra muchos palacios como si fueran campos de mieses. Viendo en ruina la iglesia de San Pedro y los muchos eclesiásticos que habían trabajado en destruirla, sin que ninguno quisiera decir delante de los demás lo que había hecho, sentí tal tristeza que hubo de clamar en voz alta pidiendo a Jesús misericordia. Eclesiásticos destructores. Madre mía, estoy leyendo a Ana Catalina de Emmerich, hace más de 120 años. Todo sobre la destrucción de la iglesia. Volví a leer y a releer un poquito las profecías de la venerable no, ya no es venerable, es beata. Este libro fue escrito cuando era venerable, la beata Ana Catalina de Emmerich, la monja alemana, agustina. De las cosas más extrañas que he visto, había una gran procesión de obispos. Sus pensamientos y expresiones fueron revelados a mí a través de imágenes que brotaban de sus bocas. Sus errores doctrinales eran emitidos a través de deformidades extremas. Vi a casi todos los obispos del mundo, pero solo un pequeño número era perfectamente audible. O sea, un pequeño número estaba bien, ¿no? También vi al Santo Padre temeroso de Dios y en constante oración. Dejaba mucho que dejar su apariencia debido a su debilidad y vejez y a su gran sufrimiento. Está hablando de Benedicto. Su cabeza oscilaba de lado a lado y caía sobre su pecho como si fuera a caer dormido. Luego vi todo lo concediente al protestantismo se elevaba y que la religión católica caía en completa decadencia. La mayoría de los sacerdotes eran seducidos por la rutilante pero falso conocimiento de los jóvenes maestros y a todos ellos contribuyó el trabajo de destrucción. Rahner, Bulding, todos esos. Bueno, en aquellos días la fe caería muy bajo y sería preservada solamente en algunos lugares, en unas pocas familias, a los cuales Dios protegería de desastres y de guerras. Madre mía, los enemigos de la iglesia invadiendo Italia y a Roma. Vi varias regiones de la tierra, mi guía me mostró Europa y señaló una pequeña arenosa región. Bueno,
Aquí está Prusia, el enemigo, o sea, Alemania, ¿no? Luego me mostró otro lugar hacia el norte y me dijo, este es Moscú, la tierra de Moscú, trayendo varios demonios. La falsa ecuménica y herética iglesia establecida en Roma. Vi también la relación entablada entre dos papas. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esa falsa iglesia. Su tamaño se incrementaba. Herejes de toda calaña llegaban a la ciudad de Roma. Los clérigos acrecentaban su lucro y había una gran oscuridad. Entonces, este libro, lástima que lo publicamos hace muchos años, se llamaba Armagedón y el pentagrama de la muerte. La masonería, la nueva era, la falsa iglesia, el comunismo y el capitalismo. Qué impresión, realmente me impresionó mucho. Estaba leyendo precisamente a un profeta polaco, a Władysław Biernak, 1986. China aprovechará la coyuntura e invade Rusia. En un avance velocísimo y cruel, China, mientras tanto, conquistará gran parte de Rusia y el Extremo Oriente, después de la invasión rusa. Jean-Marie Even, el cuadro que ustedes ven en el programa del sábado y domingo es de Jean-Marie Even, que describe la cruz blanca, describe la lluvia de fuego, describe la puerta del cielo. En Armagedón, Israel, las fuerzas chinas y las del anticristo se reúnen para la última batalla contra las fuerzas cristianas. Esperanza de Viaki, finca Betania. Yo estuve en Betania, donde la Virgen se apareció. La raza amarilla sobresaldrán, lo cual es muy peligroso y me hace temblar porque intentarán dominar el mundo. Centroamérica, JS, el color amarillo predominará. Teresa Castillo, Filipinas. Solo diré esto, que uno de los secretos es referente a China y no a Rusia. Los países orientales están por una ideología que no cree en el Hijo de Jesús de Nazaret. Jean Dixon, la famosa profetisa norteamericana. Bueno, el padre Gobi también. Este libro realmente ya no lo vamos a publicar porque es un libro que se publicó hace muchos años, Armagedón y el pentagrama de la muerte, y tuvo un prólogo de un español muy erudito, y ya el tiempo, se agotó el tiempo se acabó. Pero los que no creen que el tiempo se acabó, pues se lo podemos demostrar. Eso no es sino que vean un noticiero y si son capaces de usar la razón van a encontrar eso. ¿Por qué realmente los laicos tienen que intervenir en estos asuntos? Yo volví a leer el Concilio Vaticano II y me impresionó mucho encontrar nuevamente, revisar los textos que uno a veces olvida porque no recurre a ellos, sobre el apostolado seglar y la necesidad de que los laicos intervengan. Pero curiosamente el Padre Pío y las apariciones de la Virgen en Umbe dice: los seglares salvarán a mi iglesia. Marta Robán dijo: los laicos salvarán la iglesia. Monseñor Alfonso Uribe dijo: es la era de los laicos. Por la horrorosa crisis que viven los sacerdotes en este momento, y los escándalos serán más graves, la vanidad y la lujuria provocarán muchos castigos, etc. Y habla de los sacerdotes. Estaba leyendo precisamente en la página, aquí en el Concilio Vaticano II, algunos textos referidos a los laicos y decía que los laicos debían ofrecer ayudas para poder a otros dar el don de la fe que ellos recibieron gratuitamente. Y decía que los seglares cooperan en la obra de evangelización de las iglesias, participan en la misión salvífica a la vez como testigos y como instrumentos vivos, sobre todo si son llamados y son designados por los obispos para estas obras. En las tierras ya cristianas, algunos seglares. Precisamente veía hoy que la persecución ha empezado por muchas partes del mundo. En Indonesia hubo 3 ataques sobre 3 iglesias católicas. Claro, hablan de iglesias cristianas, noticieros internacionales, propiciados por una familia. Padre, madre, mandaron
sus hijitos, 2 hijos mayores y 2 hijos menores, a atacar, a inmolarse en otras iglesias. Atacaron 3 iglesias católicas. Ya los fieles están siendo atacados por el mundo entero y los laicos siguen ofreciendo su sangre de martirio por todas partes del mundo. Tenemos que orar y seguir orando porque la situación se va a poner peor y la situación cada día se pone peor. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Volví a ver sobre la falsa iglesia. Ana Catalina nos habla del falso Cristo y de la falsa iglesia que habla el padre Gobi y que nos lo muestra con mucha claridad. Es decir, este tomo número 3 de Ana Catalina me impresiona mucho las profecías. Dice, se transportaban toda clase de objetos. Allí abajo ciertas personas envueltas en unas manteletas o capas eclesiásticas llevaban todas esas cosas afuera. Nada venía de lo alto en aquella iglesia, todo provenía de la tierra y de la oscuridad. Los espíritus de los planetas lo traían y lo preparaban todo. Ella habla de unos espíritus planetarios que no cayeron por completo, sino que quedaron en suspenso y que todavía no han sido enviados al infierno. Solo el agua parecía tener en sí la misma fuerza y en cierto modo santificante. He visto traer luego en esta iglesia una increíble cantidad de instrumentos. Muchas personas que trajen niños llevaban utensilios, instrumentos de la más variedad de especies para hacer y producir alguna cosa. Todo era oscuro, pervertido, privado de vitalidad y no se veía más que separación y división. Cerca de esto he visto a otra iglesia luminosa colmada de gracias de lo alto. He visto a los ángeles subir y descender y he visto allí dentro vida y crecimiento, aunque también disipación y negligencia. Habla de la falsa iglesia y la describe perfectamente. Esta iglesia en verdad es obra de los hombres en conformidad con la nueva moda, con lo que es la nueva iglesia no católica de Roma, que es también de esa especie. Allá. Es decir, uno lee a Ana Catalina de Emmerich y realmente se impresiona de la claridad sobre los acontecimientos de hoy y lo que estamos viviendo. Yo les quería invitar sinceramente a que oren más, a que estén atentos. Uno ve los acontecimientos del mundo que se van precipitando, se van acelerando. Uno ve, ya la gente perdió la capacidad de asombro, la capacidad de respuesta, la capacidad de moverse, la capacidad de hacer algo. Está tan corrompida las cosas que la gente se ha permeado de todas esas cosas y ya le parece normal cualquier cosa que pase. Cuando uno le dicen que los índices de homicidios en Cali, que los índices de homicidios en Río de Janeiro, en Bogotá han crecido y entonces les da uno, no, es que con relación al año pasado hay 4 menos, mataron 3 menos en Cali. Entonces esas son las cifras que ya la gente se acostumbró a oír y no le dicen que mataron 1.250 personas en un año en una ciudad y que nos hemos vuelto un país absolutamente criminal, perverso, pervertido y pervertidor por todas partes. Y la gente todavía le dice a uno, son capaces cínicamente de decir, es que esto siempre había pasado. Mentiras. Mire, coja los periódicos de 1950 y verá que uno cogía El Colombiano, El Heraldo, El País, Vanguardia Liberal, y decía el gran crimen que se cometía era que habían robado unas gallinas en un patio, alguna cosa de esas, ¿sí? Eso de que el atraco, que el feminicidio, que los homosexuales, que violar los niños, eso no existía en esos periódicos. Busque, investigue, lea y verá que ha venido creciendo la iniquidad en toda la tierra como Jesús lo anunció. Pero nos familiarizamos con eso y nos acomodamos a eso. Realmente la psicología del hombre es una psicología que se va acomodando y se va pervirtiendo lentamente, con razón que nos dice San Pablo, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Todas las profecías las tenemos ahí. La misericordia de Dios es tan grande
que tenemos profecías desde 1800, antes de 1800, en donde se nos advierte todo lo que estamos viviendo. En la profecía de la Salet, que es la reina de las profecías, como la llamaba Juan Pablo II, realmente le impresiona a uno todo. Los libros malos abundarán en la iglesia, en la tierra, el espíritu de las tinieblas les difundirá por todas partes. Y la nueva era es otro de los monstruos que nosotros trabajamos aquí los lunes con el doctor Jairo Chavarriaga, otro de los monstruos que invadió la iglesia y que ha corrompido a todas las personas y que ha contaminado físicamente, literalmente. Y de eso quiero hablar, es que la gente no cree que se contamina por ir a una sesión de yoga o de control mental o de metafísica o de Reiki o de Feng Shui o de Enneagrama o la medicina bioenergética o la psicología transpersonal. Todo está infestado completamente, hasta el arte, hasta la poesía, hasta la pintura, toda la política por completo, desde la cabeza del Estado, ¿no? Con los famosos mamas y los famosos brujos y las famosas cosas, está infestado completamente. Entonces, claro, como trabajan con el padre de la mentira, se vuelven tan mentirosos. Y el padre de la mentira es mentiroso, homicida, y no viene sino a robar, matar y destruir. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo entero. El crecimiento de los homicidios, el crecimiento de la mentira. Veía yo precisamente una reunión de periodistas en España, donde el director del País de España decía que la verdad ya no se podía definir de ninguna manera porque nadie decía la verdad y que no era posible encontrar la verdad. Entonces es muy impresionante realmente eso, no se sabe qué es la verdad. Ya hay como decía Pilato, ¿y qué es la verdad, no? Y la verdad es Jesucristo. Y en estos diarios españoles estaban aterrados con eso, porque la gente ya no sabe decir la verdad. Y Jesucristo dijo, digan sí, sí o no, no. ¿Por qué no hacen una lectura de sus palabras? Para ver realmente en qué están, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pensando. Es realmente lo impactante lo que está pasando en el mundo en este momento, pero nosotros ya no nos damos cuenta. Y vemos un noticiero colombiano y a la gente ya no le impacta nada. Los índices de homicidios, de feminicidios, y lo que es peor, los abortos, negarle la entrada al banquete de la vida a un niño. Las mujeres son capaces de decir, es que yo soy dueño de mi cuerpo, como si uno fuera dueño de la vida que es de Dios y que todo pertenece a Dios y que Dios coloca el espíritu en el vientre materno, que es lo que nos hace diferentes a los perros y a los animales. El espíritu que Dios coloca en nosotros. Y si somos bautizados, más fuerte es todavía lo que hay en nosotros, es la presencia de Dios en nosotros. Y estamos atentando contra la misma presencia que Dios tiene en nosotros. Yo los invito realmente a que se detengan, que reflexionen, que se examinen a sí mismos, que miren lo que está sucediendo. Por estos días, con ese escándalo de Sandrich, ¿no? Están escandalizados muchos católicos. Y este cartel de la sotana, como lo llamaron los católicos, y no fuimos nosotros, ¿no? Donde está el padre de Rupes, que es de Marras, conocido por su izquierda, ¿no? Este cartel de la sotana, con el obispo de Cali, con el cardenal, con todos estos obispos metidos en la teología de la liberación, tiene el daño que le están haciendo a sus fieles, realmente muy impactante, muy impactante. Hubo afortunadamente la reacción de unos sacerdotes y de algunos que están escandalizados y callados con miedo a que les den un baculazo. Pero realmente ya no sabemos qué más nos va a pasar, qué más va a suceder en Colombia. No, claro que eso era de esperarse. Toda esa teología marxista, condenada por la Iglesia, como fue condenado Boff, como fue condenado Gutiérrez, y después absueltos por el Papa Francisco o por el obispo Bergoglio, recogidos nuevamente después de que fueron condenados por Juan Pablo II y por Benedicto en esa teología de la liberación, ya está aflorando
abiertamente. Yo vuelvo y felicito al señor Mackenzie por esa carta. Y me da pesar ver a estos católicos desconcertados, ¿no? Y seguramente muchos saldrán y muchos se irán hacia las tornas evangélicas, otros perderán la fe, otros se irán a la nueva era o a la nada, a la no nada, porque piensan que ya no hay nada que hacer. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Tenía razón la Virgen en la Salet. Y cada día menos fieles, menos gente, y la gente está muy desconcertada con eso que acabamos de ver, de oír y de presenciar. Es que no nos imaginamos que íbamos a llegar a ese tipo de cosas. Mientras no nos importan los soldados acusados injustamente, los militares metidos en la cárcel injustamente, los policías, entonces no nos importa ya, ¿no? Queremos es sobre la mentira construir unos procesos montados sobre la falsedad, sobre la mentira y sobre el odio y sobre cosas falsas. Es increíble a dónde hemos llegado, ¿no? Los gobiernos y las personas en este momento, y que la iglesia está inmiscuida en ese tipo de cosas. Los jerarcas de la iglesia, porque nosotros, la iglesia, la mayoría de los laicos, a mí me encanta esta profecía que leí en estos días de Alto Dumbe en Bilbao: los seglares salvarán a mi iglesia, pero son muy pocos los que van a quedar. Va a quedar un pequeño resto, y eso dijo la Virgen al Padre Gobi, un pequeño resto de seglares en este momento los que van a salvar la iglesia de la horrorosa crisis. Con razón, Mateo 24, Jesús dijo: crecerá la iniquidad en toda la tierra. La masonería, y allá viene todo el diseño de lo que está sucediendo dentro de la iglesia, que se infiltraron, que se incrustaron en el seno de la iglesia. La nueva era, la generación de la falsa iglesia, que está impregnada no solo de la masonería y de la nueva era también, y el comunismo, que se metió dentro de la iglesia a través de la teología de la liberación y se metió en esas facultades de teología y en los seminarios por todas partes a través de la teología, sobre pretexto de la justicia, creyendo que los católicos van a orar por una ideología, cuando la gente no ora por una ideología, sino por una profunda convicción, y la profunda convicción del amor no la da sino el Espíritu Santo. Y el capitalismo, el comunismo y el capitalismo están condenados. El Papa Juan Pablo II dijo que eran intrínsecamente perversos. Por eso cuando uno ve sacar de la cárcel y trastrocar la ley como se hace en Colombia, que fácilmente se voltean las cosas, la ley se viola, sacan a este hombre, un criminal de esa talla, que no va a mostrar muestras de arrepentimiento, al menos por ahora, y con pruebas de la Fiscalía y de la DEA, y lo llevan a un convento, a una casa de la iglesia. Por Dios, ¿eso qué es? ¿Qué daño le están haciendo a los laicos? ¿Qué daño le están haciendo a los seglares y a las personas que tienen una fe débil? Una fe que no saben ellos qué es lo que está pasando en el mundo en este momento, invadidos por los medios de comunicación, que además también la mayoría de esos medios han sido tomados por estas fuerzas, las mismas fuerzas de la masonería, y también que predican la nueva era. Y la falsa iglesia que leíamos al principio de Ana Catalina de Meri, que crecerá muchísimo la falsa iglesia porque será muy seductora, aunque vacía, como dice, y promovida por los eclesiásticos, dice Ana Catalina de Meri, una falsa iglesia. El Padre Gobi nos dice: falso Cristo y falsa iglesia. Como dice una amiga mía, hay que orar y seguir orando, porque ya no sabemos a dónde ir, la gente no sabe a quién ir. A mí me decía un amigo: todos los domingos tengo que buscar un templo o una iglesia donde no me van a predicar una herejía, donde no van a cometer un desaguisado, a hacer una cosa mala. De manera que hay que orar y seguir orando. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Estaba leyendo aquí precisamente la falsa ecuménica y herética iglesia establecida en Roma. Estoy leyendo una profecía de la beata Ana Catalina de Emmerich, escrita hace 180 años, 150 años. Vi también la relación entablada entre dos papas. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esa falsa iglesia. Su tamaño se incrementaba, claro. Herejes de toda calaña llegaban a la ciudad de Roma. Los clérigos acrecentaban su lucro, habría una gran oscuridad. Tuve una visión de una gran tribulación. Los clérigos demandaban un permiso, el cual no podía ser dado. Vi a algunos curas ancianos, especialmente uno que lloraba y se condolía amargamente. Algunos pocos jóvenes también se lamentaban, pero otros, especialmente los heréticos, prontamente hicieron caso de la demanda. Era como si la gente estuviera dividida en dos bandos. Léase hoy, ¿no? Esto es una profecía como para hoy. Vi que cierta cantidad de pastores aceptaban ideas que eran peligrosas para la iglesia. Construyeron una gran, extraña y extravagante iglesia. Cualquiera era aceptado a fin de unirse y tener iguales derechos evangelistas, católicos, sectas de cualquier descripción. Tal iba a ser la nueva iglesia. Pero Dios tiene otros designios. Es perfecta la vidente, la beata Ana Catalina de Emmerich. Vi de nuevo esa enorme y extraña iglesia que estaba siendo construida allí en Roma. No había nada santo allí. Vi esto, como así también vi otro movimiento guiado por eclesiásticos al cual contribuían los ángeles y los santos y otros cristianos. Pero allí en la extraña gran iglesia, todo el trabajo estaba hecho mecánicamente acorde a reglas establecidas y formuladas. Todo estaba hecho acorde con la razón humana. Vi toda clase de gente, cosas, doctrinas y opiniones. Había cierto orgullo, presunción y violencia y parecían tener éxito. No vi un solo ángel ni un solo santo ayudando en esta labor, pero en lo más profundo del subsuelo vi gente cruel con lanzas, Los católicos devotos y los sacerdotes son oprimidos. Y ve la aparición de la Madre de Dios, que es la que parece que va a salvarnos de esa terrible caos y esa terrible destrucción. Yo volví a leer el Concilio Vaticano II y ¿por qué los laicos tienen que intervenir? Deben intervenir, están obligados a intervenir, a opinar, porque quieren ser acallados en este momento. Los laicos salvarán la iglesia. Los seglares que se entregan al apostolado disponen de muchos medios, tales como sesiones, congresos, reuniones, ejercicios espirituales, asambleas numerosas, conferencias, libros, comentarios para lograr un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura y de la doctrina católica, para nutrir su vida espiritual y para conocer las condiciones del mundo y encontrar los medios convenientes para evangelizar. De modo que el Concilio Vaticano II nos está ordenando y nos está mandando a hacer lo que tenemos que hacer. Además de una buena formación espiritual, se requiere una sólida instrucción doctrinal, incluso teológica, ético, social y filosófica. Como vimos en los programas del doctor Galat, al doctor Caponeto, que nos dijo cosas maravillosas y cosas brillantes. Yo los invito realmente a que nos formemos en el tiempo que queda, aunque yo pienso que el tiempo que queda es muy corto. Los invito al Pentecostés que tenemos este próximo domingo, donde viene nuestro amigo que tiene ese carisma de conocimiento y de palabra, ese amigo que tuvo esa revelación sobre Colombia, y yo le creo, cuando vio ese ángel con una espada flamígera que destruía Colombia, que Colombia iba a ser destruido en buena parte, iba a ser castigado en buena parte, y que en una profecía anterior nos dijo que el comunismo se iba a llegar a Colombia y se iba a infiltrar por todas partes. En todo este macabro proceso que se está elaborando en Colombia y que se está gestando algo terrible, uno lo siente y lo presiente y ve cómo las cosas se van aproximando y ve tanta maldad por todas partes y tanta corrupción y tanto degeneramiento,
porque uno sabe que Dios tiene que intervenir en este momento y purificar la iglesia y purificar el mundo. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos, decía la Virgen en la Salet. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Yo los invito realmente a que en esta fiesta de Pentecostés, en donde nos vamos a encontrar y vamos a orar y vamos a dedicarle mucho más tiempo a la oración por ustedes y a pedirle al Señor que nos convierta, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. A mí me parece muy importante que hagamos esto. Precisamente en estos momentos tan difíciles del mundo, en estos momentos los escándalos serán aún más graves. Estoy leyendo parte del Secreto, ¿no?, publicado en 1968, 20 de agosto de 1970, confiado el 13 de agosto de 1928. Mi querido hijo, escribe este mensaje. La Virgen agregó: los escándalos serán aún más graves, la vanidad y la lujuria provocarán muchos castigos. Durante 3 días de tinieblas los perseguidores de la iglesia serán aniquilados. El cielo y la tierra se acercarán y el fuego vendrá sobre la tierra. El mundo quedará cubierto de cadáveres y muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Esto será la gran tribulación para todos, lo que nos habla la Reina del Mundo en Porto San Estéfano. Realmente, ¿qué más queremos saber? Hemos oído muchas cosas. Este programa, especialmente en los últimos 15 años, desde el principio, se les ha advertido a todas las personas todo lo que va a suceder, todo lo que va a suceder. Y la gente no quiere escuchar, la gente quiere seguir el ritmo de las cosas del mundo. Ya en Venezuela la gente se está matando en los hospitales, los niños se mueren por falta de medicina, la gente se está muriendo de hambre, la gente en las cárceles no come sino una vez a la semana, 2 veces a la semana. Lo que está sucediendo en Venezuela nos puede suceder a nosotros también. De manera que sigamos orando y sigamos orando mucho por Colombia, pero sobre todo necesitamos convertirnos. Y la oración, porque la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Este es un programa de sanación, pero yo creo que la sanación más grande que podemos tener es la conversión. Aunque espero que en este próximo Pentecostés el Señor va a sanar a muchas personas, porque hay 3 personas que van a orar por todos ustedes y por todos nosotros, y el Señor sigue actuando en su infinita misericordia y nos sigue anunciando todo lo que va a venir y todo lo que estamos viviendo y todo lo que está por venir. Yo les pido con todo el corazón, de verdad, que se conviertan, que se vuelvan al Señor. El Señor quiere que todos los hombres se salven, pero hoy la gente invadida por los medios de comunicación, invadida por las seducciones del mundo, la gente lo único que quiere es divertirse, distraerse, y la gente no cree que todo esto que viene detrás, todo lo que está sucediendo, nos puede suceder a nosotros. Me llamó de España un empresario, un señor que ve los programas, y me dijo: esto aquí está muy complicado, me dijo, y la situación de Europa se está volviendo muy difícil y muy complicada. Y le dije: sí, señor, y se va a volver mucho más complicada cuando ustedes tengan adentro a los rusos, ¿no? Cuando ustedes tengan adentro la crisis económica, ustedes están acostumbrados a una vida con todas las comodidades, con todo fácil, con todo muy bueno, toda muy buena medicina, muy buena comida, muy buenas cosas, muy buenos automóviles, muchas facilidades para estudiar, para hacer muchas cosas, y van a llegar un momento en que no van a tener nada y van a luchar por un pedazo de pan. Me dijo: yo lo sé. Me dijo: doctor, estoy esperando unas semanas que tengo un evento y voy a ir a Colombia. Un empresario español, ¿no?, que nos ven en España, no sé si por el internet o por cualquier medio, pero nos están viendo en España y nos están llamando y nos están diciendo que
la situación se está volviendo muy complicada en Europa y muy difícil. Yo no sé si ustedes ven lo que está pasando en Italia en este momento, todo ese problema político de la gran crisis italiana, ¿no? Que no se han podido poner de acuerdo, quieren salirse de la zona euro, Italia también, la crisis de España y las crisis de este momento por lo de Irán también con los Estados Unidos y lo de Irán está provocando una gran crisis empresarial y están muy preocupados los europeos también por eso, de manera que ustedes tienen que orar y seguir orando, es lo único que tenemos que hacer en este momento y convertirnos. Yo los invito al evento de Pentecostés, que nos vamos a encontrar este domingo en el evento de Pentecostés. Todavía tenemos algunas escarapelas. Ustedes pueden venir a ver en Transversal 22 bis 6035 y pueden venir a compartir con nosotros la clase de Biblia todos los sábados y conocer un poco más sobre estos temas. Lástima, la verdad, y yo creo que lástima que ya no tenemos mucho tiempo, y si no les hubiera publicado nuevamente el libro del Armagedón y el Pentagrama de la Muerte. Yo no me acordaba mucho de este libro que publicamos hace muchos años, donde está lo de la falsa iglesia, la nueva era, la masonería, el comunismo y el capitalismo. Y el fin de la batalla que comenzó a la muerte de Juan Pablo II y a la llegada del Papa Benedicto. Comenzó el fin de la batalla final. Oremos por el Papa Benedicto. En estos días volví a ver una profecía de que lloraba, que estaba muy triste, que estaba muy enfermo, que estaba muriendo. Y yo sigo pensando lo que dijo la Virgen en Garabandal, no lo dije yo, que es el último Papa, que es el catejón, que es el que lo retiene, que después de él viene el nuevo orden mundial, viene el gobierno mundial, y modo que oremos por el Papa Benedicto. Necesitamos orar por él, orar por Colombia, orar y seguir orando porque la situación es crónica, es crítica y es muy difícil. Yo quisiera, la verdad, en la Pentecostés orar por ustedes y estar junto a ustedes en este último Pentecostés, si Dios nos lo permite. Creo sinceramente, aunque ustedes no lo crean, porque la gente no quiere entender lo que está sucediendo, creo que nos vamos a pasar este último Pentecostés y sobre Colombia vendrán momentos muy difíciles, se lo hemos venido repitiendo durante los años anteriores y la gente no quiere entenderlo, no quiere aceptarlo, no quiere acogerlo, de manera que pidamos al Señor que nos misericordia sobre Colombia, misericordia sobre todos nosotros. En este momento necesitamos más que todo la misericordia de Dios y por la Iglesia. Y las personas que se han sentido dolidas, afectadas con lo que pasó ahora con lo que llamaron, lo que bautizaron los laicos, el cartel de la sotana, oren por estos prelados, oren por estas personas, que ellos también son hijos de Dios. Si están equivocados, pues pidámosle a Dios por ellos también, pidámosle misericordia por ellos. Tratemos de entender, seguramente creyeron, pensaron, de acuerdo con su ideología, que lo estaban haciendo bien, o fueron manipulados además por los medios políticos. Oremos por ellos, ellos también son hijos de Dios, ¿no? Y también la crisis de la iglesia, decía la Virgen en Akita, Japón, y le decía al padre Goy, y lo decía en Garabandal: sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Y la iglesia está pasando por la horrorosa crisis. Eso significa que es la iglesia que fundó Cristo, porque es la que el demonio está atacando. Precisamente volví a leer en Ana Catalina de Meri ese texto. Antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Vamos a hacer otro paréntesis.
Yo los voy a invitar a orar. Voy a invitar a orar y a seguir orando porque estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Dice el Padre Pío, dice, ofrezcan sus pruebas, las amarguras visibles e invisibles que os atormentan por esos pecadores sin fuerza, por los sacerdotes engañados, tan amados de mi corazón, porque yo pueda concederles la gracia de la perfecta contrición a la hora de la muerte. Os aseguro que mi amor os recompensará. El Padre Pío de Pietrelcina nos habla de la gran tribulación. Y yo publiqué en el libro que acabo de publicar sobre el tercer secreto de Fátima, al final publiqué las profecías del Padre Pío de Pietrelcina. Yo quisiera hacer un momento de oración por todos ustedes en este momento. Padre Santo, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Nos hemos reunido en el corazón de Jesús y en el corazón de María, en la iglesia, y pedimos por toda la iglesia que está bien, los pequeños restos de fieles, las personas que están equivocadas, los sacerdotes que han sido arrastrados por el mundo, los que se han perdido, los que se han perdido por causa de la teología, los que han sido engañados. Pedimos, Señor, que nos bendiga en este momento, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, que nos des buenos pastores, pedimos por ellos, como lo pide la Iglesia, como lo piden los santos. Ya no confía la gente en la Iglesia, pero la Iglesia es tuya, Señor, y tú dices que aunque haya un solo fiel que sea fiel a la sana doctrina, ahí está la Iglesia. Que aunque haya un solo sacerdote que sea santo y sea bueno, ahí estás tú en la tierra, Señor, en medio de nosotros. Así le dices a la mística beata Ana Catalina de Emmerich. Te pido, Señor, en este momento que la gente sienta el fuego de tu Espíritu Santo, como lo va a sentir en este domingo, Señor, la paz, el gozo, la alegría, el amor, la fuerza del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, danos los dones, los carismas, las bendiciones, las gracias que tanto necesitamos en este momento para la Iglesia, para nosotros, para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros párrocos, a nuestros obispos. Bendice toda la Iglesia, Señor. Bendice al Papa Benedicto, que sufre tanto, Señor, en este momento por la Iglesia. Y está en sus últimos momentos, Señor. Necesitamos que le des fuerza, que le des luz, que le des paz. Bendito sea, Señor, porque eres santo. Bendito sea, Señor, porque estás en medio de nosotros. Porque en este momento levantas tu mano, colocas tu mano sobre cada uno de nosotros y sentimos que la fuerza del Espíritu Santo se está derramando en cada uno de nosotros en este momento, Señor. Ven, Señor Jesús. Jesús Christus, Ius Deus Soter Kyrios Dominus Deus Sanctus, Yeshua, 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 Yesi, Jesús Christus, Soter, Soter Dominus Sanctus, Benedictus Deus Santus, bendito sea, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, te damos gracias. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés, envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Padre bendito y Padre misericordioso, pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros en este momento, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, sana, Señor. Libera, Señor. Bendice, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Bendito sea, Señor. Santo eres en verdad, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito el que viene, el que vino, el que vendrá, Señor. Bendito sea, Señor. Santo es, bendito sea, Señor. Bendito sea el que vino, el que vendrá. Te damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Lávanos con tu sangre, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Sumérgeme en el corazón inmaculado de María, Señor, Madre de la Iglesia. La que va a salvar la Iglesia es ella, Señor, la Madre de Dios, Señor, en estos últimos días, Señor. Bendito sea, Señor, porque eres santo, porque eres bueno, piadoso, misericordioso, justo, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, Señor, bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús. Enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.